La expositora es la doctora Cintia Márquez Serrano. Ella es médico patólogo clínico. Ella es médico en inmunología del Servicio de Patología Clínica de nuestro instituto, directora de la Dirección Médica de Precisa Laboratorio Clínico EPS Pacífico Salud, jefa del Servicio de Patología Clínica del instituto y médico de nuestro instituto y médico en el Servicio de Bioquímica del Departamento de Patología Clínica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ella hizo su residentado médico en Patología Clínica en el Hospital Arzobispo Loaiza. Ella también es MBA en Gestión en Salud con posgrado en la Universidad Cayetano Heredia y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene diploma en gestión de salud por la Universidad ESAN. Tiene una maestría en medicina con mención en patología clínica por la Universidad San Martín de Porres y segunda especialidad en patología clínica por la Universidad San Martín de Porres. El pregrado de medicina lo realizó en la Universidad Ricardo Palma. Doctora Cintia Márquez Serrano, buenas tardes, bienvenida, puede continuar usted. Listo, muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación. Bueno, comentarles que sí, soy médico patólogo clínico, hice mi residentado en el Hospital Arzobispo Loaiza, donde tuve la oportunidad de quedarme durante un periodo, y luego se abrió la oportunidad acá en nuestro querido instituto, donde tuve también la oportunidad de incluso poder estar en la jefatura del servicio. Con la experiencia del sector público pasé al sector privado y nuevamente regreso a mi casa, al instituto, con una experiencia pues muy grata desde el servicio de inmunología. Y es a partir de esta iniciativa de tener una capacitación y la presencia del servicio de patología clínica a través de exposiciones, de la capacitación, y qué mejor que llegar al grupo de residentes de la institución, que quisiera compartir un breve resumen en relación al diagnóstico que realizamos desde el laboratorio para los casos de aspergilosis. Déjenme colocar el puntero para poder señalar mejor algunas cosas. Bien. Listo. Cuando hablamos del género Aspergillus, nos referimos a los mohos saprófitos que se encuentran comúnmente en el medio ambiente. Tenemos que en individuos sanos como nosotros, normalmente y diariamente, se inhalan y eliminan varios cientos de esporas Aspergillus que pueden ser eliminados gracias a nuestro sistema inmunológico innato y competente, eliminados por neutrófilos y macrófagos. Sin embargo, es otro el escenario cuando estamos frente a poblaciones susceptibles. Acá vamos a tener que se va a dar una colonización de las vías respiratorias que puede progresar hacia una amplia gama de enfermedades respiratorias, a lo que vamos a llevar incluso a una aspergilosis invasora. Que va a depender mucho pues, de la virulencia del hongo que vamos a encontrar, del estado inmunológico y también de la estructura y función pulmonar del huésped. Asimismo, tenemos que el Aspergillus fumigatus, ya la especie que es la más frecuentemente involucrada en infecciones en humanos, es la que incluso ha generado ser incluida en la lista de patógenos de reporte prioritario por la Organización Mundial de la Salud, pero podemos también encontrar otras especies en infecciones en humanos. Tenemos acá incluso especies crípticas, así se les ha denominado algunas variantes del Aspergillus fumigatus. Tenemos el Aspergillus flavus, el Niger, Nidulans, Terrius, entre otros. Al ser las vías respiratorias el primer órgano afectado, van a ser especialmente susceptibles a aquellas personas que tienen problemas nasofaringios, patologías de otorrinolaringología, afectaciones pulmonares subyacentes. Es así también que aquellos pacientes con inmunidad natural deteriorada, hablamos de, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística, donde existe una incapacidad para eliminación y expectoración de secreciones, o en el caso de pacientes con inmunidad celular afectada, acá en el grupo de pacientes que reciben fármacos inmunosupresores, que cursan con cuadros de neutropenias, con inmunidad de células T alterada,
van a ser muy susceptibles y son en estos pacientes donde el laboratorio va a jugar un especial rol. ¿Por qué? Porque la enfermedad en este grupo de pacientes va a evolucionar rápidamente e incluso pudiendo llegar a resultados fatales. Dentro de la presentación clínica de la enfermedad, existen varias clasificaciones. Yo he tomado una que me pareció bastante útil, que va a ser considerando el estado inmunológico del huésped. Se clasifican 3 grupos con distintos mecanismos patogénicos, manifestaciones clínicas y características superpuestas. Acá vamos a tener en un primer grupo a la aspergilosis en pacientes inmunocompetentes, donde la especie Aspergillus spp puede conducir incluso a formas crónicas no invasivas, que van desde el desarrollo de un aspergiloma, es decir, la infección localizada, hasta un proceso inflamatorio crónico y fibrótico, que vamos a denominarlo aspergilosis pulmonar crónica. Luego, en un segundo grupo, vamos a tener a la aspergilosis del paciente atópico, cuya presentación más severa puede ser denominada aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y en un tercer grupo tenemos a la aspergilosis en inmunocomprometidos. Acá en nuestro grupo de pacientes neutropénicos, pacientes con leucemias agudas, pacientes receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, pueden llegar a presentar o van a poder evolucionar a una aspergilosis pulmonar invasiva. Y es básicamente en este grupo en el que vamos a tratar de realizar la revisión. Si bien tenemos otras metodologías de soporte del diagnóstico que nos van a ayudar en el diagnóstico de aspergilosis, tenemos que imágenes tienen un rol muy importante desde las radiografías o las imágenes de tomografías. Sin embargo, muchos de los hallazgos terminan siendo inespecíficos. Y por otro lado, tenemos también la evidencia o la presencia de la aspergillus en tejido pulmonar. Sin embargo, poder obtener una muestra de tejido podría verse no viable de tener alguna comorbilidad o alguna susceptibilidad que podría generar esta toma de biopsia, que podría suponer en mi paciente un riesgo. Siendo pues el gol estándar encontrar la presencia del hongo en el tejido, pudiendo observar las cifras aceptadas, miren con las cabezas aspergilares. Acá una nota, un poquito para complementar la presentación. ¿Por qué lo denominaron o por qué lo conocemos como especie Aspergillus? Y esto va a ser gracias a Pier Antonio Micheli, este destacado científico botánico que es conocido como el padre de la micología. Dedicó su vida a la taxonomía y al estudio de especies no conocidas de plantas, hongos y líquenes. Es por allá, por 1729, que publica su obra magna, El Nova Plantarum Genera, donde describe la micromorfología y macromorfología de plantas, hongos y líquenes. Y es acá donde él describe las características de las especies de hongos como Botrytis, Mucor y Aspergillus. Aspergillus encontró que al microscopio, muy semejante la imagen al Aspergillum, que es este dispersor de agua bendita que se utiliza en las iglesias, y es a consecuencia de este instrumento que recibe el nombre. Como parte del diagnóstico tradicional en el laboratorio, nos enfocamos convencionalmente en la macro y la micromorfología. Vamos a analizar las características y las texturas de las colonias que aparecen en los medios de cultivo después de 7 días de crecimiento. Tenemos diferentes agares, los más utilizados es el SAPEC, el agar extracto de malta. ¿Qué nos permite primero la evaluación de la macromorfología? Pues vamos a tener estas colonias de crecimiento rápido, vamos a tener diferentes colores, vamos a poder apreciar diferentes colores que van desde el blanco, amarillo café, tonos verdes, grisáceos, azulados. Muchos de estos incluso van de la mano con la denominación que van a recibir, por ejemplo, el Aspergillus flavus, el Aspergillus niger, el Aspergillus fumigatus. Y en el caso de la micromorfología vamos a encontrar estas hifas especializadas, así como los conidióforos. Si bien la micro y la macromorfología van a ser de fácil implementación, sin embargo, no nos van a ser muy útiles para la diferenciación de especies. Por ejemplo, mencionamos
Si tenemos en el grupo de especies Flavi, tenemos diferentes agrupaciones, por ejemplo, tenemos el Aspergillus flavus, Nominus, Parasiticus, Tamari, que van a tener una presentación muy similar en la macromorfología, colonias de color blanco, verde amarillento, verde olivo, amarillas. En el caso de el Aspergillus niger, de este grupo, tenemos colonias granulosas, colonias que van de marrón al negro. En el caso de las Aspergillus terrei, colonias algodonosas de color marrón terracota. Y en el caso de las Aspergillus fumigati, acá tenemos un grupo un poquito más grande, colonias aterciopeladas, pulvulentas, que tienen esta tonalidad blanca inicialmente y luego verde o gris con bordes claros. Asimismo, la identificación microscópica también va presentando los conidios, los conidióforos, las hifas, así como las vesículas en forma de clava. En el caso de las Aspergillus fumigatus, tenemos que en el anverso de la colonia vamos a presentar este color verde azulado, característico de textura terciopelada, y en el reverso vamos a tener una colonia de color crema. A la micromorfología tenemos estas hifas tabicadas, el conidióforo y la vesícula en maso con ciliades uniseriadas. Para realizar el diagnóstico de laboratorio, nosotros tenemos claro pues, que el tiempo de respuesta que tenemos que utilizar o tenemos que brindar para el diagnóstico de aspergilosis invasiva es un factor crítico que va a afectar la evolución de mi paciente. Asimismo, otro concepto que tenemos que tener claro es que el Aspergillus spp puede ser tanto un colonizador como un patógeno. Complementariamente a la micro y macromorfología, tenemos que podemos utilizar un cultivo de esputo, tomando como muestra esta eliminación, este líquido corporal, donde no necesariamente una identificación de Aspergillus nos va a indicar infección y las manifestaciones clínicas de infección no necesariamente van a ser específicas. Tenemos que el cultivo de esputo adolece de sensibilidad, es bastante baja, va de 42 a 81%, y se reporta que solamente pues, termina siendo positiva en estados muy avanzados. Sin embargo, es todavía el gold estándar para confirmación de infección. Como existe una presentación variada de acuerdo a los diferentes grupos de riesgo, se estimó el valor predictivo positivo de los cultivos de esputo a Aspergillus en aspergilosis invasiva. Y vemos que en pacientes con leucemia aguda se encontró que este cultivo positivo se asoció en un 100% a la infección por Aspergillus. En órganos sólidos más bien no hubo mayor asociación. Tenemos en pacientes neutropénicos 94%, pacientes con trasplante de médula, neutropénicos en un 72%, con solo trasplante 82%, y ya en otros grupos, por ejemplo, pacientes con HIV, una correlación con infección bastante baja. Si bien tenemos diferentes especies, por ejemplo, en este grupo tenemos, en el grupo de las Aspergillus fumigatus, tenemos el Aspergillus lentulus, que desde el punto de vista microscópico son morfológicamente indistinguibles. Entonces, en censos estrictos va a ser muy difícil poder distinguir, incluso después de tener un cultivo exitoso, por lo que vamos a tener que apoyarnos en otras herramientas. Y básicamente acá comienzan a entrar aquellas más sofisticadas, de mayor complejidad, como son las de biología molecular, para poder realizar una diferenciación exitosa. Otra herramienta que tenemos implementada desde el laboratorio es trabajar con el galactomanano. El galactomanano es un polisacárido de la pared celular del Aspergillus que va a ser liberado en los tejidos durante el desarrollo de las hifas. Es en el caso de las aspergilosis invasivas, donde se recomienda utilizar muestras de lavado bronquialveolar, que existe un excelente valor predictivo y es útil en pacientes críticamente enfermos sin neutropenia. Acá, por ejemplo, tenemos que tomar en consideración
que un galactomanano en suero negativo puede suponernos pues, que existe una depuración temprana de estos antígenos por los neutrófilos circulantes. Cuando trabajamos con lavado bronquialveolar, podemos reportar una sensibilidad mayor al cultivo de hasta 86%, una buena especificidad, un valor predictivo positivo de 81%, y tenemos acá la fuerza y la potencia del valor predictivo, predictivo negativo, de casi un 94%. La detección del galactomanano es entonces el estándar de oro imperfecto que inicialmente tuvo sus orígenes siendo analizado mediante la técnica de látex y posteriormente ya se adaptó un ELISA doble sándwich, siendo la marca Biorad, la plataforma de Platel y Aspergillus, el que tiene más trabajos e investigaciones asociadas y es el que también tenemos implementado en el laboratorio de inmunología del Servicio de Patología Clínica de nuestra institución. Tenemos que tomar en consideración algunos falsos positivos. Podemos tener colonización por Aspergillus sin evidencia clínica y sin evidencia de imágenes de infección, así como también puede existir una infección fúngica invasiva y no necesariamente asociada al género Aspergillus. Para la interpretación del lavado bronquialveolar, el grupo de estudio de micosis, así como el grupo europeo de cáncer, estipuló y recomendó utilizar un punto de corte de lectura del galactomanano, un ODI mayor o igual a 1, siendo este el patrón que con el que se está trabajando actualmente en el laboratorio también. Ya cuando trabajamos en suero, hay mucha más evidencia porque es el marcador más comúnmente utilizado. También forma parte del criterio diagnóstico de aspergillosis pulmonar invasiva, recomendado también por estas entidades de investigación y de estudio de micosis, siendo, tenemos que tomar en consideración que al haber implementado esta prueba, tenemos ya una experiencia de casi 10 años trabajando con esta prueba y que nace obviamente la iniciativa porque trabajamos con pacientes oncohematológicos. Y en este grupo de pacientes, si es que encontramos que todavía no reciben tratamiento antifúngico profiláctico, si utilizamos un ODI mayor o igual a 0.5, vamos a obtener una sensibilidad mayor y una especificidad mayor. Asimismo, una medición única no tiene una significancia clínica tan importante, a diferencia de si realizamos mediciones tempranas y repetidas, justamente siendo esta la clave para obtener resultados que podemos utilizar de una mejor manera en nuestros pacientes. Cuando monitorizamos con galactomanano durante el tratamiento de inmunosupresión o ante la aparición de síntomas inespecíficos, un resultado positivo puede preceder en 80% de las veces a los hallazgos radiográficos, tomográficos y de cultivo. La terapia antifúngica o infecciones localizadas van a disminuir la sensibilidad de la prueba. Asimismo, tenemos que considerar algunas situaciones que podrían condicionar falsos positivos, como puede ser la presencia de esta molécula, de este antígeno de galactomanano en suplementos nutricionales entéricos, así como la presencia de autoanticuerpos injerto contra huésped que podrían afectar la determinación del galactomanano, así como el tratamiento que pudiera estar recibiendo mi paciente con antibacterianos que proceden o derivan del penicilio. Mediciones posteriores, una vez que he confirmado el diagnóstico de una aspergilosis, me va a permitir valorar cómo el cambio de la positividad se correlaciona con la recuperación de la inmunidad y con una evolución favorable. Asimismo, si es que durante esta valoración en el tiempo, una vez confirmado el diagnóstico, encuentro un aumento en el título positivo, pues podríamos estar pensando más bien en un mal pronóstico. Les mencionaba que en el área de inmunología tenemos una experiencia de casi 10 años trabajando con esta prueba. Hemos tenido experiencias muy satisfactorias de poder tener mediciones seriadas en nuestros pacientes, pudiendo ver éxitos y pudiendo ser partícipes de una detección oportuna
y previniendo pues desarrollos o complicaciones mayores en nuestros pacientes. Otra herramienta que también se puede trabajar desde el laboratorio es el beta-glucano. Acá hablamos del 1,3-beta-glucano, que es un polisacárido de la pared fúngica y es un marcador presente en muchos hongos patógenos y saprófitos, a excepción del criptococo. El beta-glucano, si lo trabajamos en lavado broncoalveolar, puede asociarse a un amplio espectro de enfermedades pulmonares, por lo que no es útil para realizar el diagnóstico diferencial si es que lo utilizamos de manera única y aislada. Cuando queremos trabajar el diagnóstico de infección pulmonar por Aspergillus invasiva, las recomendaciones es trabajar con un cutoff de mayor o igual a 80 picogramos. Esto nos va a llevar a una sensibilidad de 81% aproximadamente y una especificidad algo conservadora de 61%. Sin embargo, nuevamente, si trabajamos en sinergia más de una prueba, combinando el beta-glucano con el galactomanano, podemos mejorar la sensibilidad y la especificidad de ambas pruebas por separado. Y puede considerarse muy útiles como estrategia preventiva en los pacientes neutropénicos hematológicos con alto riesgo de presentar esta aspergilosis pulmonar invasiva. Otra herramienta diagnóstica es la pentraxina 3. Este biomarcador proinflamatorio es sintetizado en diferentes compartimentos. Tenemos desde el endotelio, macrófagos, neutrófilos, fibroblastos y otras células inmunes. Estudios que han podido comparar poblaciones, por ejemplo, de pacientes con aspergilosis y pacientes sin aspergilosis, han encontrado diferencias significativas en la concentración media de este biomarcador. Por ejemplo, en un paciente con aspergilosis, más de 4.500 picogramos por mililitro, y en un paciente sin aspergilosis, alrededor de 242. Entonces, se han establecido ya algunos criterios de cutoff que nos permite y nos van a ayudar en el estudio de la aspergilosis pulmonar invasiva. Valores por encima de 2.545 en una muestra de lavado bronquialveolar va a llevarnos a una sensibilidad del 100%, una especificidad del 98%, un valor predictivo positivo del 95% y un valor predictivo negativo del 100%. Entonces, estamos hablando de un biomarcador que tiene mucha potencia. Sin embargo, todavía tenemos pendiente que se puedan implementar o que podamos tener a disposición kits comerciales para poder también tener esta herramienta desde el laboratorio. Ya para finalizar casi, tenemos otras metodologías que obviamente también son superiores. Habíamos hablado en el inicio sobre las técnicas de biología molecular. Acá tenemos que la identificación temprana es muy importante y podemos irnos desde una identificación genotípica hasta una identificación a través de proteómica. Aquí nos podemos apoyar en una metodología que recientemente está ingresando a nuestro medio. Me parece que, bueno, para microbiología y para otras aplicaciones tiene ya mucho tiempo de evidencia. Y estamos hablando del MALDI-TOF. Es la espectrometría de masas que se fundamenta en la obtención de un perfil proteico de un aislamiento. Es decir, una vez que tengo un cultivo positivo, voy a trabajar esta muestra con esta herramienta que va a disgregar en el espectro de proteínas y que va a ser luego enfrentado en base a este espectro va a ser enfrentado y comparado con una base de datos. Es una herramienta muy prometedora, puede disminuir los tiempos de respuesta, nos permitirá también instaurar precozmente tratamientos oportunos y asimismo, ¿por qué la importancia? Porque de poder tener una identificación correcta, se sabe que la sensibilidad a antifúngicos va a estar directamente relacionada al género y la especie. Algunas limitaciones del MALDI-TOF es que las bibliotecas para comparación de los espectros son todavía restringidas, no tenemos una biblioteca pública, va a depender de la plataforma que se utilice
y obviamente todavía la implementación de esta metodología termina siendo un poco alta. Existen algunos establecimientos ya del MINSA que cuentan con este equipamiento. Me parece que todavía no orientado hacia el tema de micología. Tenemos al INEM y el 2 de mayo entre ellos. En el caso ya de biología molecular, tenemos mencionar que en el servicio de patología clínica, en el área de biología molecular, se tiene y se trabaja el PCR Aspergillus SPP. Esto a partir de protocolos de amplificación validados que permiten también, que van a depender de una extracción de DNA eficiente, han generado evidencia buena de que esta prueba pues tiene y permite un resultado oportuno y que trabajado de manera complementaria con otras metodologías pues va a tener mejores resultados. Un resultado negativo durante el diagnóstico de enfermedad pulmonar invasiva va a tener un alto valor predictivo negativo, permitiendo excluir esta sospecha. De manera aislada, pues si es que solicitamos una sola prueba de PCR, tenemos una sensibilidad del 88%, una especificidad del 75%, pero si lo trabajamos también de manera seriada, es decir, vamos a más de un test, la sensibilidad y la especificidad sobre todo puede mejorar. En el caso, también se sabe que el PCR de reportarse positivo va a anticiparse a la variación positiva del galactomanano y del beta-glucano hasta en casi 4 a 6 días. Se puede anticipar. Entonces es una herramienta muy importante que nos permite justamente lo que estamos buscando, ¿no? Un diagnóstico oportuno. Asimismo, la combinación de dos diferentes métodos, tenemos el galactomanano y el PCR, mejora de sobremanera la sensibilidad, llegando a un 83%, y la especificidad a un 95%. Es por eso que lo que se está proponiendo recientemente es poder trabajar, si bien actualmente tenemos estas pruebas disponibles en la institución, que lo que queremos proponer es trabajarlas en combo, cosa que al momento que nos piden un PCR, se pide también de la mano un galactomanano y así mejoramos las opciones diagnósticas en nuestros pacientes. Finalmente, una metodología que también puede ayudarnos en el diagnóstico micológico es el secuenciamiento metagenómico. Nos va a permitir identificar género y especie, y esto es información valiosa, así como posibles resistencias farmacológicas. O sea, sería el sueño. Sin embargo, todavía el impacto clínico que se ha encontrado en las revisiones puntualmente para aspergilosis invasiva es limitado, dado que en el grupo de pacientes estudiado, en su mayoría pacientes neutropénicos, por ejemplo, lo que van a prevalecer más son neumonías virales. Entonces, lo que estamos esperando es mayor sustento científico, así como esperando también que con el tiempo los costos de implementación puedan reducirse para poder tener esta herramienta muy, muy útil, muy, muy prometedora a disponibilidad de nuestros pacientes. Bueno, a continuación alguna revisión de la bibliografía. Y finalmente, bueno, agradecerles por su atención. Estamos en el servicio de patología clínica en el anexo 2073, disponible para que nos puedan hacer llegar consultas, algunas observaciones, o si requieren mayor información sobre las metodologías que estamos trabajando, pues estamos para ayudar. Muchas gracias.